Continuamos en Televida con la presencia de Norberto Vergara, kinesiólogo, fisiatra, quiropráctico. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Continuamos con esta campaña que estamos haciendo, que iniciamos en el encuentro anterior, de evitar los riesgos de caída en el adulto mayor y toda una cantidad de instrumentos que sirven para ver las posibilidades que si ya tenemos cierta edad de caernos, o también algo que sirve para nuestros padres, que podríamos llevarlos para ver si nos podemos quedar tranquilos y dejarlos solos a veces, ¿no? Sí, en realidad hoy con la tecnología se ha hecho un gran aporte porque facilita mucho el dato que nos pueden anticipar del riesgo de la caída, que son el fall skip, que lo mostramos. Sí, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. El fall skip es un instrumento. Bueno, yo hice un trabajo final en el Instituto de Valencia de Biomecánica, precisamente con este aparato. O sea que conozco bastante a dónde se quiere llegar evaluando el riesgo o el peligro de caerse, especialmente las personas que tienen de 65 años para arriba. ¿Cuáles son los parámetros que mide ese aparato? Esto mide 4 parámetros. El parámetro de la marcha normal, de la marcha que es alterada por algún acontecimiento de reacción. Sí. Mide la reacción también cuando se levanta la persona de su asiento. Y mide el estado, como le decía, moderado o grave. Cuando es grave hay que derivarlo. Y conjuntamente con la pregunta que se le hacen clínicamente a la persona, si en el término de un año cuántas veces se cayó, Claro. si ha sentido mareos, o si realmente fue una caída espontánea, sin consecuencia. Bien. Hay todo un conjunto de instrumentos que sirven para medir estos temas, instrumentos de recolección de datos. El baropodómetro electrónico, la estabilometría, hay el dispositivo que veíamos recién, el fall skip. Bien, el baropodómetro electrónico, que también tiene la estabilometría, es un aparato que es una pedana que uno camina, pisa sobre sensores, exactamente. Debajo de esa piel hay sensores importantes en cuanto a la precisión. El paciente va, camina, vuelve, hace su retorno, y ahí tiene una imagen bastante aproximada de las presiones que ocasionan los distintos segmentos del pie, tanto de los talones, el costado y la punta. Con eso el licenciado en ortesis y prótesis diseña la prótesis, o mejor dicho, la plantilla, y ¿qué hace? Estabilizan todas las caídas que pueden tener el riesgo de torcer, tanto para adentro como para afuera. Hay mucha gente que se tuerce los tobillos y cree que es un acontecimiento normal. Sí. No, está avisando de que hay un reflejo miotático que se llama, es nervioso, por exceso de caída. Entonces ya el cerebro no está registrando esa caída y hay algo que retorna rápidamente porque no se queda ahí caído el tobillo, ¿sí? Todo lo contrario, vuelve. Y eso está avisando que hay un vencimiento. Por eso, en función de toda esta evaluación, a partir de ahí se ve cuál sería el tratamiento indicado, ¿no es cierto? Bien, la estabilometría lo que hace una fiel marcación de datos si el problema es neurológico o si el problema es físico, postural. Bien. Esas son las dos marcas principales, donde en uno entra el neurólogo a ver de qué se trata, si hay una rigidez extrapiramidal, como se llama el parkinsonismo, o bien es un problema para el kinesiólogo, una debilidad muscular, puede provocar eso, una rigidez muscular, las dos cosas tienen que ver una con otra. Entonces lo que se revisa son todas las causas ortopédicas, neurológicas, emocionales. Hay personas que están muy estresadas, claro, teniendo esa edad o tal vez menos. A veces también se atribuye al laberinto, cuestiones de equilibrio. Problemas, ¿no? Por supuesto, presión alta, el flujo sanguíneo que está alterado en cuanto a la presión, y el problema de laberintitis, sí, o sea,
problema del oído medio, que Claro. sabemos que es el órgano del equilibrio. O sea, son muchas las razones, pero coincidimos en que la base, que son nuestros pies, tiene mucho que ver también con el equilibrio y todo Los lo demás. pies se llevan un alto porcentaje. Claro, Vos que estás señalando muy bien las causas, hasta una mascota que generalmente se enreda en los pies hace caer a la persona. Claro, sí, sí, Así sí. que hay que tener todos esos cuidados. Bien, entonces, ustedes en HSN, además de hacer estos estudios, también brindan, llegado el caso, ¿qué? Plantillas, ¿qué más? Nosotros, en primer lugar, lo que queremos es saber si los pies tienen mucho que ver con esto. Si tienen que ver, lo estabilizamos con una plantilla, con una ortesis plantar. Luego, todo lo que generó ese mal apoyo, hay que rehabilitarlo. Claro. Debilidad muscular, rigidez muscular, elongaciones. Todo eso es todo un combo que el paciente tiene que pasar por eso, y también lo hacemos por intermedio de SEMEC, que es nuestro lugar de rehabilitación. O sea que lo que no se puede, por medio de la neurología, que nosotros tenemos neurólogos también que hacen esto, pero quiero decir a nuestra especialidad, que es la kinesiología, nosotros trabajamos con todas estas cosas. Perfecto, o sea que podemos hacer toda esta evaluación, podemos tener elementos que nos permitan entonces evitar este riesgo y aparte la rehabilitación. Es inevitable, cuando hay una caída hay que investigar por qué, Sí, no fue sí. casual, siempre Sí, hay sí. una causa. Porque si no hacemos nada es muy probable que Si haya no hacemos otra. nada se va a repetir la Claro. caída y ya va a ser mucho más grave, si no fue grave esa primer caída. Claro. Hay que preguntarse, lo hacemos siempre Perfecto. en la estadística, ¿cuántas veces se cayeron en este último año? Bien. Y siempre va a haber algún caso. Bueno, vamos a dar dirección y teléfono de HSN, donde pueden obtener toda esta información, realizar las evaluaciones. HCN está en calle Alvear 324, ahí los esperamos Bien, a cualquiera que quiera tener una explicación sin compromiso. perfecto. 439-5432. Ese es el teléfono. Ese es el teléfono. Correcto. Bueno, Norberto, muchísimas gracias. Nos volveremos a Aquí encontrar, estamos, muchas gracias a ustedes, muy amable. Nosotros continuamos con más Televida. Y estamos con Duilio Gusardo, reumatólogo, con quien vamos a hablar de dolor lumbar crónico. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando estos dolores lumbares se extienden en el tiempo. A veces algún tratamiento parece dar resultado, pero el dolor vuelve a reincidir y parece no tener fin. Vamos a ver cómo puede tratarse este tipo de problemas. ¿Qué tal, Duilio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, respecto del dolor lumbar crónico, nuevamente también hay muchos mitos que tenemos que ir desterrando. El primero de todos es, bueno, recordar, lumbalgia crónica es más de 3 meses de evolución. Ahora, ¿qué pasa? En general, cuando a uno le duele después de más de 3 meses, lo primero que empieza a pasar es que lo diagnostican con una resonancia magnética de la región lumbar. Entonces, ya lo dijimos otras veces, los dolores no vienen solamente del disco o de los nervios periféricos, que son los que se ven en la resonancia, sino que también vienen de músculos y ligamentos que no están informados en la resonancia y que son las causas más frecuentes del dolor. Entonces, cuidado con empezar a pensar que lo que se ve en la resonancia es lo que explica mi dolor lumbar. Ya hay muchos estudios que prueban que la resonancia no es necesaria para todos los pacientes, la radiografía no es necesaria para todos los pacientes en forma urgente. Entonces, puede ser un estudio complementario, pero no es el estudio que dice qué es lo que le duele al paciente. La mayoría de los pacientes por encima de 40 años tiene hernias de disco en la resonancia, tengan o no dolor. Entonces, tenemos que saber que si uno tiene 40 años, tiene 50% de posibilidades de tener una hernia de disco en la resonancia, por más que se la haya hecho estando asintomático. Entonces, después, cuando tenés dolor y te hace la resonancia, aparece la hernia de disco y parece que fuese por eso el dolor, pero vos viví con una hernia de disco quizás hace 10 años y no habías tenido ese dolor. Entonces, la correlación entre dolor y resonancia es algo que es complicado. En ese sentido, hay que hacer sí o sí un diagnóstico que sea clínico, que sea con el examen físico del paciente, que lo revisen al paciente, que le pregunten cómo es el dolor, cuándo se origina, desde hace cuánto, y también saber que en un dolor de más de 3 meses de evolución, casi siempre ya se empieza a ver causas simultáneas. Ya no tenemos un solo origen. En el momento en que ya el dolor se cronificó, digamos, tenemos tejidos sensibilizados y tenemos un componente articular, tenemos componentes miofaciales, tenemos componentes ligamentarios, tenemos componentes neurales,
Entonces, después esa sopa, digamos, hay que ir dividiéndola, pero no hay que tratar de elegir un solo culpable, un solo lugar, hacer un bloqueo de ese sitio y con eso tratar de solucionar todo, porque en general eso, la verdad que termina siendo un poco más ineficaz. Cuando sí es necesario una interconsulta con cirugías, o con un neurocirujano, o con un neurólogo, o cuando necesitamos hacer una resonancia, es cuando hay un déficit neurológico persistente, que uno empieza a sentir debilidad, hormigueos en la pierna, empeoramiento progresivo, no mejoría después de tratamientos completos y globales, integrales de ese problema durante más de 3 meses. Entonces recién en ese momento uno puede pensar en la derivación con un neurocirujano o con un traumatólogo ortopedista especialista en columna. Pero esta cuestión de me duele, me tomo un diclofenac, no se me pasa, entonces voy al neurocirujano y me hago una resonancia, es algo que está probado por la evidencia de que sale mal. Hacen malos diagnósticos, la gente se termina preocupando más por lo que ve en la resonancia, termina haciendo estudios innecesarios y no termina solucionando los problemas. Entonces eso es importante. Respecto de los tratamientos, siempre decimos que el tratamiento de un dolor musculoesquelético crónico no tiene que ser basado en los fármacos. Los fármacos pueden ser una ayuda, pero nunca te van a curar el dolor. Nadie se curó un dolor crónico tomando antiinflamatorio todos los días un mes y después le dejó de doler algo que le dolía hace 6 meses. No existe eso. No existe tampoco que los 5 inyectables, 1 por semana y tititi. No existe la desinflamación de algo que es un proceso crónico. El proceso crónico uno va a tener que ir mejorándolo progresivamente, mejorando las causas de base, mejorando la postura, mejorando los ligamentos, mejorando los músculos, técnicas regenerativas en los ligamentos que están afectados y bloqueos diagnósticos, que significa, que lo hemos charlado en otras oportunidades con vos, de decir, bueno, me parece que estos 3 puntos pueden ser los que generan el dolor. Perfecto, podemos hacer inyecciones locales en esos 3 puntos con un anestésico local y que el paciente evalúe en el momento de la consulta cuánto mejora su dolor. Pero eso es una confirmación diagnóstica muchísimo más precisa que, bueno, ¿a vos te duele? Sí, bueno, la resonancia dice esto. Esa relación, la verdad que funciona mucho menos. Entonces la gente por ahí está acostumbrada a hacer una resonancia cada 6 meses y hacer un diclofenac por semana en vez de hacer 3 meses de kinesiología, 3 meses de dieta, 3 sesiones de proloterapia o de plasma rico en plaquetas, plantillas, digamos, este tipo de cosas, de empezar a tomar el problema de otra forma, de una manera un poco más integral. Quizás puede ser más lento, pero seguro es más eficaz, seguro es más duradero, porque vamos a estar trabajando sobre las causas de base. Esta cuestión de, bueno, sí, el diclofenac me sacó el dolor 7 días y después a los 7 días empieza el dolor de nuevo y me hago otro diclofenac. Eso es girar en círculos, no es atacar el problema. Entonces, realmente ocuparse de esto, como siempre decimos, requiere un planteo un poquito más global y diagnósticos más clínicos. Bueno, Duilio, muchas gracias. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en el Centro Ensamble A Delta, que es San Luis 2314, y en Victoria, en Centro Rocamora, en Rocamora 76. Gracias, Duilio. Nosotros seguimos con más Televida. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.